A ver. Bueno, estoy presentando la pantalla. Para mostrarles el aula virtual de instituciones de derecho. Bueno. Hola. Voy a presentarles pantalla para mostrarles el aula de instituciones de derecho privado 1. En resumidas cuentas, el objetivo es ir analizando lo siguiente: características de los contratos, y el otro gran tema es el de defensa del consumidor. Bueno, así ustedes también se van organizando y saben cómo ir encarando el estudio, el repaso, las lecturas, si hacen cuadros sinópticos también. Desde que retomamos, luego de superado el primer parcial, hacia el segundo parcial, el objetivo es que ustedes identifiquen las características de los contratos, y el otro tema es el de defensa del consumidor. Para el primer tema, que es caracterizar los contratos, ustedes tienen la videoclase introductoria y estas guías que van desde la guía 6 hasta la 11, para decir, bueno, a ver, el contrato de compraventa se caracteriza el contrato de locación, el contrato de mutuo, el contrato de comodato y así sucesivamente. ¿Es bilateral? ¿Es oneroso? ¿Qué grupos de contratos puedo identificar como bilaterales y onerosos? ¿Qué contratos agrupo en el conjunto de contratos aleatorios? Posteriormente compartí estas dos publicaciones sobre el contrato de suministro y les decía que presten atención al año de publicación. Así como prestamos atención, focalizamos nuestra atención a el año de publicación de una ley, también de artículos de doctrina y de fallos judiciales. El año es muy importante porque marca cuál es el derecho vigente. Si quiero analizar una temática, pero con la normativa vigente en el año 2014, todavía no estaba en vigencia el Código Civil y Comercial. Teníamos dos regímenes jurídicos, el Código Civil y el Código de Comercio respectivamente. Lo mismo respecto de analizar el contrato de suministro. No es lo mismo remontarnos al año 1989, como dice aquí, o al año 2016 respecto del contrato de suministro. Y elegí este tema porque antes de la entrada en vigencia de este código, el contrato de suministro era atípico. Ahora, los usos y costumbres, lo que sería la dinámica comercial de siempre, existía el suministro, pero desde el punto de vista legal no había una normativa que lo regulara. Era un contrato atípico. Además, es un contrato de larga duración y les decía respecto de ello que, aun cuando este código vigente desde el 1 de agosto del 2015 no exige que el contrato sea celebrado por escrito, lo recomendable es que sí fuera formalizado, que fuera plasmado por escrito, porque es de larga duración. ¿Mm? Por otro lado, esta publicación de
el autor Gerbaudo del año 2016, el contrato de suministro en el Código Civil y Comercial de la Nación, publicado en Microjuris, tiene algo interesante. Les caracteriza el contrato. Les dice es bilateral, es oneroso y les explica por qué. Así que a través de estas dos publicaciones, una del año 1989 y la otra del 2016, ustedes pueden establecer comparaciones, una evolución histórica, caracterizar el contrato de suministro. En esta carpeta de archivo incluí el material contratos bancarios. Contratos bancarios. Bueno, tiene gráficos, cuadros sinópticos, y todo inicia desde el contrato de depósito. Yo le decía, primero estudien el contrato de depósito y después avancen con contratos bancarios. El depósito es un contrato de confianza, porque implica que alguien está dejando en confianza una cosa de su valor, de valor que puede ir desde un valor económico hasta un valor efectivo, a otro. Esa cosa que da en confianza puede ser un electrodoméstico, puede ser muebles, puede ser mercadería, pueden ser joyas, puede ser dinero, puede ser un piano. Y lo que está depositándole a ese otro es ese objeto y tiene confianza en que se lo va a cuidar. Esto es básico para poder entender la mecánica y después distinguir. Bueno, hay un depósito voluntario, que es el que acabo de mencionar. Tengo interés en que, a ver, vamos a retornar. María Fernanda me cuide un mobiliario. Un mobiliario en su local. Yo se lo doy en confianza hasta que me pueda mudar a otro lado. Esto es un depósito voluntario, porque yo la elijo a María Fernanda. Soy la depositante y la depositaria, María Fernanda, me lo va a cuidar. A partir de ese depósito voluntario, donde el depositante elige la persona al depositario, es que marcamos la distinción entre un depósito regular de otro que es uno irregular. Es decir, la cuestión varía en si el depositario va a poder usar la cosa o no. Hay situaciones donde la ley presume que yo se lo di con la posibilidad de usarlo. ¿Por qué? Y porque no se dijo nada, porque hay diferencias entre lo que digo yo y lo que dice ella. Yo te lo dejé para que me lo cuides, no para que me lo uses. Y empieza el tema de enrostrar al otro un incumplimiento o un supuesto incumplimiento. Entonces, la idea es, bueno, le dejo esto a mi cuidado a María Fernanda, ella me lo va a cuidar, pero no quiero que lo use. En el caso de que no hubiera ocurrido nada y ella lo usa, bueno, hay un entredicho. Ahora, si ella lo usa y a su vez hay pérdida, bueno, le sumamos otro incumplimiento. Recuerden, el principio general es verificado el daño, nace la obligación de responder, verificado el incumplimiento, nace una responsabilidad legal. En este caso hay un contrato, el acuerdo es ley para las partes. Entonces, el depósito puede ser regular o irregular. Si lo queremos ver aplicado a contratos bancarios, también lo podemos hacer y esa es la meta.
que ustedes puedan aplicar estos conceptos de depósito a contratos bancarios. Fíjense, según el artículo 2188 del Código Civil y Comercial, lo que el banco recibe en depósito en caja de seguridad custodia, no lo usa, devuelve el mismo bien. Es el caso de joyas. Es un depósito regular. Ahora, el artículo 2189 dice, el banco obtiene la propiedad de la cosa pudiendo usarla, devolviendo otras de iguales características. Devuelve otro bien. Ejemplos, depósito a plazo fijo o a la vista. El banco usa los billetes depositados y devuelve otros por igual cantidad. Y ahí aparecen estos nombrecitos que les pueden resultar familiares. Depósito a la vista, depósito a plazo fijo. Hay otros tipos de depósitos. Está el depósito legal, el depósito judicial. Estos son depósitos voluntarios, donde el depositante elige la persona del depositario. Eso que se ve en el concepto general de depósito se aplica a contratos bancarios. Aquí tenemos dos, depósito a la vista, depósito a plazo fijo. El Código Civil y Comercial trata previamente el depósito bancario a partir del artículo 1390 hasta el artículo 1420 inclusive. Importante, está bastante relacionado con lo que acabamos de ver hace muy poco y que continuaremos, es el de la ley 24240, el deber de informar, los anuncios, las publicidades, esto también aplica aquí. Y tienen un título específico en cuanto a los contratos bancarios con consumidores y usuarios. Deber de proveer información suficiente. Debe ser redactado por escrito, dice. El cliente debe obtener una copia conservando la información entregada por el banco, accediendo a la información y pudiendo reproducir la información archivada. Y aquí les menciono los contratos en particular, los que ubicaríamos dentro del gran conjunto de contratos bancarios. Depósito bancario, la cuenta corriente bancaria, el préstamo y descuento bancario, la apertura de crédito, el servicio de caja de seguridad y la custodia de títulos. Son todos contratos en particular, claro, se pueden estudiar de forma particularizada, dentro del gran conjunto del contrato bancario, al cual también aplica, como a cualquier otro, las normas de defensa del consumidor. Depósito bancario, en dinero, a la vista, a plazo fijo. Depósito en dinero. Hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositado, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. Y así están las otras definiciones para depósito a la vista y depósito a plazo. El depósito a plazo otorga al depositante el derecho a una remuneración si no retira la suma depositada antes del término del preaviso convenidos. El banco debe extender un certificado transferible por endoso. Bueno, la cuenta corriente bancaria es uno de esos contratos particulares que estudiamos bajo el gran conjunto de los contratos bancarios. El artículo 1393 del Código Civil y Comercial define qué es la cuenta corriente bancaria. Lo ideal es que ustedes estudien armando cuadros sinópticos. Aquí
Yo les muestro algunos ejemplos, pero ustedes pueden armar los suyos propios, partiendo de la definición y las características. El artículo 1395 expresa que con sujeción a los pactos, usos y la reglamentación se acreditan y se debitan. Se acreditan en la cuenta los depósitos y remesas de dinero, el producto de la cobranza de títulos, valores y los créditos otorgados por el banco para que el cuenta correntista disponga de ellos. Se debitan de la cuenta los retiros que haga el cuenta correntista, los pagos remesas que haga el banco, por instrucciones de aquel, las comisiones, gastos e impuestos relativos a la cuenta y los cargos contra el cuenta correntista que resulten de otros negocios que pueda tener con el banco. Los débitos pueden realizarse en descubierto. Conforme el artículo 1404 del Código Civil y Comercial, la cuenta corriente se cierra por estas circunstancias que surgen de este artículo 1404. Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, previo aviso con una anticipación de 10 días, excepto pacto en contrario, por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista, por revocación de la autorización para funcionar, quiebra o liquidación del banco, por las demás causales que surjan de la reglamentación o de la convención. Apertura de crédito. El banco se obliga a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie de la obligación principal a mantener a disposición de otra persona un crédito de dinero dentro del límite acordado y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no expresa la duración de la disponibilidad, se considera de plazo indeterminado. La disponibilidad no puede ser invocada por terceros, no es embargable ni puede ser utilizada para compensar cualquier otra obligación del acreditado. Estos son artículos del Código Civil y Comercial, 1410, 1412. Servicio de caja de seguridad. Mediante él, una entidad bancaria pone a disposición del cliente una caja de seguridad individual dentro del banco para que guarde los bienes que quiera. El banco se encarga de la vigilancia y la custodia de la caja a cambio de un precio. Custodia de títulos. Cuando un banco asume a cambio de una remuneración la custodia de títulos en administración y guarda, gestionar el cobro de los intereses o los dividendos y los reembolsos del capital por cuenta del depositante y proveer la tutela de los derechos inherentes a los títulos. A mí me gusta ser técnica, más técnica todavía. Pero bueno, utilizo también las palabras que emplea el Código Civil y Comercial, habida cuenta de que estoy citando artículos del Código, artículos de la ley. Cuando leo la palabra remuneración, no pienso en los contratos bancarios, estoy pensando en una relación laboral, la remuneración con conceptos remunerativos y no. Pero no es esta la cuestión, ¿sí? Esto es un contrato y es un contrato de custodia de títulos. Si no quieren utilizar la palabra remuneración, ya que les sucede lo mismo, pueden emplear otra retribución. ¿Mm? El artículo 1420 expresa que en el depósito de títulos valores es válida la autorización otorgada al banco para disponer de ellos, obligándose a entregar a otros del mismo género, calidad y cantidad, cuando se hubiese convenido en forma expresa y las características de los títulos lo permitan. Si la restitución resulta de cumplimiento imposible, el banco debe cancelar la obligación con el pago de una suma de dinero equivalente al valor de los títulos al momento en que debe hacerse la devolución. Bueno, aquí también vemos un aspecto histórico y también
de agosto del 2016 y otra es a partir del 1 de agosto del 2016. Hay un antes y un después. La cuenta corriente mercantil es un contrato por el cual las partes que celebran determinadas operaciones entre ellas acuerdan que los respectivos créditos que emanen de esas operaciones queden incluidos en una cuenta corriente para compensarse y liquidarse en determinada fecha, etc. Fíjense, estoy estableciendo una comparación. En el contrato mismo de cuenta corriente, pero a partir de la nueva legislación, es el contrato por el cual dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recíprocas que se efectúen y se obligan a no exigir ni disponer de los créditos resultantes de ellas hasta el final de un periodo, a cuyo vencimiento se compensan haciéndose exigible y disponible el saldo que resulte. Acá dice, siempre comercial, aun cuando sea celebrado entre un comerciante y un no comerciante. Ahora, en el 2016 ya la cosa varió porque la legislación es otra. Salvo estipulación en contrario, se comprenden en dicha cuenta todos los créditos entre las partes resultantes de títulos, valores o de relaciones contractuales posteriores al contrato, no pudiéndose incorporar a la cuenta los créditos no compensables ni los ilíquidos o litigiosos. Lo más abarcativo y general es entender lo siguiente, que aquí, es decir, antes de la entrada en vigencia del nuevo código, de la nueva legislación, había un régimen jurídico con una legislación separada, una para la materia civil y otra comercial. Entonces, los contratos comerciales eran tales en la medida que había un comerciante, la cosa era mueble y el contrato era oneroso. Si no intervenía un comerciante, que también ameritaba su análisis, porque no es que cualquier persona que nosotros consideremos, no, había una definición legal del Código de Comercio que decía, esta persona es comerciante. Si no encajaba en esa definición, no podíamos decir que era un comerciante y había que ir a otra legislación. Por eso dice aquí, siempre comercial aun cuando sea celebrado entre un comerciante y un no comerciante. Así esas diferencias, porque el Código de Comercio de Vélez y Eduardo Acevedo lo que contenía eran normas prescriptivas. Esto es comercial y aquello no lo es. Pero en este nuevo contexto no hacemos esa distinción porque está todo unificado, se derogaron las normas prescriptivas, así que en el año 2016 nos vamos a encontrar esas disquisiciones, si es comerciante, si es comercial, eso no. Aquí dice, los resúmenes de cuenta que una parte reciba de la otra se presumen aceptados si no los observa dentro del plazo de 10 días de su recepción. El saldo de la cuenta corriente puede ser garantizado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra garantía. La hipoteca y la prenda son derechos reales de garantía. La hipoteca tiene por objeto inmuebles, la prenda muebles, son inmuebles o muebles registrables. La fianza es un contrato de garantía. Es un contrato. Y además habíamos caracterizado este contrato de fianza. Habíamos dicho que el contrato de fianza es accesorio. Ajá. O cualquier otra garantía. El cobro del saldo de la cuenta corriente puede demandarse por vía ejecutiva. Ejecutiva. Esto significa que se limita la capacidad probatoria del ejecutado. En realidad, lo único que puede hacer el deudor al cual se le ejecuta un título es defenderse con unas excepciones muy poquitas, en muy poco tiempo,
de 5 días para constituir domicilio y las defensas que puede oponer son que pagó, que prescribió y fíjense que en un juicio ejecutivo de estas características el acreedor presenta el título o prepara la vía ejecutiva, eso depende de la naturaleza del título, y no se discute la relación jurídica sustantiva, el por qué firmó el pagaré, el cheque o suscribió esto. No, eso no interesa en un juicio ejecutivo. Lo que interesa es que hay un título, impago y se va a ejecutar. Listo, nada más. El contrato se extingue por quiebra, muerte o incapacidad de cualquiera de las partes, el vencimiento del plazo o la rescisión. Ante el embargo de un cuentacorrentista, debe notificar al otro por medio fehaciente, quedando facultado para rescindir el contrato de pleno derecho pasado 2 periodos completos o 1 año sin que las partes hubieran efectuado ninguna remesa con aplicación al contrato, salvo pacto en contrario, por otras causas previstas en el contrato o en leyes particulares. Este contrato es importante en la medida que para estudiar, por ejemplo, cheque, que es un tema que corresponde a la materia Derecho Privado 2, junto con otros títulos, pero les adelanto lo siguiente. Las relaciones que se desprenden del cheque, que es un título ejecutivo, son las siguientes. La relación entre el banco con el cliente en función a este contrato. Y el cliente tiene una chequera, va a emitir cheques a un tercero. Y ese tercero no tiene una relación contractual ni cambiaria con el banco, pero sí tiene una relación cambiaria con quien le extendió el título. Por lo cual, del cheque se desprenden 3 tipos de relaciones. Una relación cambiaria, una relación contractual y no podemos caracterizar ni de cambiaria ni de contractual la relación entre el tomador del título con el banco. Eso lo estudian en forma particular, particularizada, especializada en Derecho Privado 2. Por el momento, ustedes están estudiando contratos en general, básicamente cómo caracterizarlos. Y en este tema en particular, el objetivo es el siguiente, que identifiquen qué contratos ubicar dentro de contratos bancarios, y aquí está la enumeración. Y por qué se inserta estos contratos de depósito a la vista y depósito a plazo fijo en el tema macro que se llama depósito y cómo hacerlo. Para eso tienen que saber qué es el depósito, cómo se clasifica, caracterizarlo y después decir, ajá, bueno, dentro de los contratos bancarios está el depósito a la vista y el depósito a plazo fijo. ¿Cómo relaciono estos dos con el tema de depósito? Posteriormente yo les habilité un nuevo módulo con videos clases de Derecho del Consumidor para que ustedes focalicen, tengan más ordenado el espacio del aula virtual, y cuando dicen, bueno, acá está el módulo de contratos y derecho del consumidor como introducción y caracterización de contratos. Son contratos que podemos partir de la base remontándonos al contrato paritario, si decimos, bueno, celebrados en pie de igualdad,
con otros principios como el de efecto relativo de los contratos, de la autonomía de la voluntad, el consentimiento. Ahora bien, en la medida que ha ido evolucionando esta materia de derecho al consumidor, decimos, bueno, hay un desequilibrio, una desigualdad entre el proveedor y el consumidor. El consumidor en realidad no da un consentimiento, sino un asentimiento. El efecto relativo de los contratos está en crisis, puesto que hay una responsabilidad solidaria y objetiva. Y fíjense todo lo que hemos desarrollado hasta el presente. Es decir, desde el 28 de septiembre de 2022, el 28 de septiembre de 2022, se ve que grabé 2 clases. Otro es el del 5 de octubre del 2022. La videoclase del 5 de octubre, también parece que grabé 2 videos. Y la videoclase del 12 de octubre. Y en la semana, el día lunes, y eso lo quería comentárselos. La videoclase que yo expuse ese día 17 de octubre para alumnos de Derecho Público. O sea que estoy haciendo hincapié en temas como el dictamen jurídico, el acto administrativo, que el reglamento, quién es competente, el procedimiento administrativo. Bueno, tengan en cuenta esas cuestiones, son importantes. De hecho, la materia de derecho del consumidor es de orden público y está trazada por normas imperativas, indisponibles para las partes, y esto mismo aplica a lo que acabamos de ver con la lectura de contratos bancarios. Fíjense que ya les mencionaba, por ejemplo, el derecho de información y todo lo relacionado con avisos publicitarios y ofertas, que está previsto en la ley 2440 y en otras normativas dispersas, también es de aplicación a contratos bancarios. Así también en tarjeta de crédito. Y la misma ley 2440 prevé un capítulo que habla de servicios que tienen por objeto prestar créditos, proveer créditos. En ese sistema están las entidades financieras, está en el fintech, también, por ejemplo, una casa de electrodomésticos que da financiación en cuotas. Eso también está previsto en la ley 24240 y también es de interés para esta materia. Por eso cuando al principio del cuatrimestre yo les decía, bueno, tengan presente la distinción entre derecho público y privado, es a los efectos pedagógicos. La distinción existe, también diferenciamos bienes públicos de bienes privados, bienes individuales de bienes colectivos. Y distinguimos entre personas públicas de personas privadas. Así que tengan estas distinciones presentes, pero en el código van a encontrar tanto normas imperativas de orden público indisponibles para las partes también. Bueno, en esta clase del día 17 de octubre cité normativa, cité un dictamen, un fallo judicial y amplié esta presentación PPT, que la tienen ustedes como videoclase número 2, la amplié porque introduje casitos, pequeños casitos. Ustedes, y lo recomendable sería que leyeran esos casitos
Y bueno, a ver, reflexionenlo, a ver cómo pueden ustedes enlazar lo que fui exponiendo sobre el tema en los casos que están expresados. Son 7 ejemplos, 7 casitos que voy desarrollando. En el módulo videos exposiciones, en materia de seguros, tenemos una videoconferencia donde expuse sobre el seguro de transporte en época de emergencia sanitaria. Tercero, expuesto a una relación de consumo, seguro, transporte y relación de consumo. Seguro de transporte automotor de cargas y canalización de conflictos extrajudiciales. En este de canalización de conflictos extrajudiciales, también refiero al tema de comercio electrónico, el botón de arrepentimiento y la distinción entre firma electrónica y firma digital. La firma digital es la que, digamos, es la que garantiza autoría e integridad del documento. La firma digital. Respecto del transporte y específicamente el seguro de transporte, ustedes van a escuchar a través de estas videoconferencias la caracterización del seguro de transporte. Pero antes, en general, y en todas mis exposiciones, lo que hago es dar una introducción en materia de contratos. Y hablo de la libertad de contratación y la caracterización del contrato siempre. Se está abriendo el archivo PPT, que es el PowerPoint del que ya les había hablado y que había desarrollado en la clase el día 17 de octubre. Lo que hago es compartir con ustedes clases que estuve dictando en la semana, donde también trato el tema, y les hago este comentario. Me habían dicho alumnos de Derecho Público, nos pareció muy interesante que compartiera con nosotros las clases de Derecho Privado con nosotros y veíamos que había otra distribución. Claro, yo porque les muestro el aula, en este caso a ustedes de Privado 1, y cuando estoy exponiendo en Derecho Público les muestro el aula de Derecho Público, ¿no? Pero el tema es el mismo. ¿Sí? Y comparto los videos porque estoy tratando el mismo tema. Fíjense que incluso en mi presentación consigno el año. Lo hago habitualmente, porque para mí esto, decir 2022, y quizás si es necesario ser un poquito más precisa también, es en la fecha. Hoy es 19 de octubre de 2022. Es importante para saber cuál es la normativa aplicable, la jurisprudencia, la doctrina. Introducción. Bueno, esta es una lista y nos falta mucho más por decir aquí, porque tendríamos que incluir resoluciones y normativas administrativas de un organismo, por ejemplo, la Secretaría de Comercio, pero también podemos hablar de otras resoluciones, disposiciones. Crisis de la teoría clásica. Bueno, esto ya fue desarrollado en el año 93 por Farina. Es un autor que publicó un libro llamado Contratos Comerciales Modernos, del cual desde esa fecha hasta el presente no ha perdido vigencia en el sentido de que
continúa esta práctica y continuará en la medida que se adelanta la empresa a través de formularios preimpresos a la llegada del cliente potencial. Entonces, ahora, estos formularios preimpresos son sujetos a un control. Primero administrativo y después judicial, independientemente de que el consumidor haya dado su asentimiento o no. Posteriormente tenemos esta normativa que yo cito ahí, artículos 37 y 38 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Quién es el consumidor? ¿Es un consumidor directo, indirecto, un tercero expuesto? ¿Por qué es importante definir las dos puntas de la relación laboral? Perdón, de la relación de consumo. Bueno, lo mismo sucedería si estuviera dando una clase de laboral. Diría, este es el trabajador, aquel otro es la empresa empleadora. Y el objetivo es el mismo. Poder enmarcar la normativa que se aplica y cuál es el procedimiento que se sigue y determinar la competencia del órgano administrativo y del órgano judicial. Es la misma lógica. Claro, no es lo mismo un proveedor que un empleador, o analizar la relación de la empresa con sus trabajadores, ley 20.744, ley de contrato de trabajo, y la relación de la empresa con sus consumidores, ley 24.240, ¿no? Son diferentes las relaciones jurídicas y los sujetos que intervienen. En ambos casos estoy hablando de una relación jurídica sustantiva y que es objeto de regulación por parte del Congreso Nacional. La ley 24.240 es una ley nacional. La ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, también es una ley nacional. Es decir, es de aplicación a todo el territorio. Y el derecho laboral es de orden público, hay orden público laboral, y en esta materia, derecho del consumidor, también hay orden público consumeril aplicado a las relaciones del consumo. El derecho laboral está tejido por sus propios principios. También tenemos principio protectorio, primacía de la realidad, de irrenunciabilidad, etcétera. Y en la relación de consumo, que es el objeto de estudio en la materia consumeril, está trazada por principios. Principio protectorio, de sustentabilidad, de gratuidad, de irrenunciabilidad, de orden público. Ejemplos varios. La del consumidor aceptando muestras gratis, estudios de cobranzas, reglamentación. La reglamentación de la ley 24.240. Deber de información. ¿Cómo debe ser esa información? Es muy importante. Estamos hablando de mínimos legales. Después de ahí para arriba, por eso es que hay normativa dispersa que nos dice qué información. A ver, les voy a mostrar una página en internet, un ejemplo que podamos encontrar de una empresa prestadora de un servicio que ofrece sus servicios en internet y la información que tendría que volcar en la página de inicio. A ver, ¿algún ejemplo antes de que ponga uno mío? ¿Qué se les ocurre para que busque? Que preste servicio o profe. Puede ser una empresa proveedora de bienes o que preste servicios, como usted quiera.
una de electrodomésticos, Te iba a turismo. decir algo de electrodoméstico, algo, te iba a decir algo de eso, algo de electrodoméstico, algo, o que sea, a ver, no sé, se me está ocurriendo, no sé si encaja, pero por ejemplo una empresa de viajes y turismo. Sí, todo. Viaje, turismo. Acá puse Frávega, pero Sí, Frávega, Rodó, Coto, Carrefour. Es decir, desde supermercados, empresas de tarjeta de crédito, Mastercard, sí. Visa, eh, todos las empresas que proveen un servicio o que proveen un bien a un consumidor final, ¿no? En este caso, puse Frávega, ya que me habías dicho de electrodomésticos, Sí. y vamos a visitar su sitio en internet, ya que esta empresa en particular ofrece sus servicios por internet. Vamos a Online. ver, esta es la página principal, online. ¿Qué información tiene que debiera tener? Bueno, está aquí abajo, al final de todo, lo que sería, ya me quieren vender algo, lo que sería, sí, por ejemplo, la dirección, Capital Federal, Argentina, que sería el nombre de la calle, la altura, el código postal, localidad y país, frávega.com. Si fuera una agencia de turismo, es importante chequear si es .com.ar, porque hace también a la normativa aplicable, entiendo yo. ¿Sí? Pero bueno, acá estamos en una empresa que ofrece electrodomésticos y también financiación en compra de cualquiera de los productos que ofrece, y también tiene que mencionar modalidad, planes, productos y servicios, las características de las garantías legales y o convencionales que ofrece. Tiene que incluir el código de identificación tributaria. Bueno, acá está el QR, que es obligatorio ponerlo en la página de inicio. También tiene que incluir un número de atención al cliente. Aquí está, dice 0800, línea gratuita de atención al cliente, ¿no? Por supuesto. Días y horarios. Los horarios de atención tienen que ser mínimo de 60 horas, no menos de 8 horas. Se entiende que es abusivo que te llamen un sábado, un domingo, días no laborables. Si te llaman fuera del horario de 9 a 20 horas en un día laboral. En cuanto al menú de opciones telefónico, no es necesario que te lo pongan en la página de internet, pero sí es importante que cuando vos llamás, el menú de opciones no supere el de 5. Y además, respecto de atención telefónica, que no te dejen más de 5 minutos en espera, que cuando vas a hacer un reclamo no te anden ofreciendo nuevos productos, o mientras estás esperando, que no debieras esperar más de 5 minutos, evitar el corte de la llamada, o que en este momento no podemos atenderlo por falta de operador, o que te digan, por ejemplo, qué sé yo, que en vez de una música de espera, que te pongan más publicidades. Eso serían prácticas abusivas. Bueno, en este caso, en la página de inicio ya encontramos la identificación de la empresa con su dirección, localidad, país, el 0800 de atención al cliente, el horario de atención, un código de identificación tributario. Tiene que también mencionar códigos de conducta a los cuales adscribe. Vamos a seguir inspeccionando esta página. Qué interesante. Todo eso son informaciones que tienen que estar en la página de inicio, la que estoy mencionando.
Debería estar en un lugar visible, no lo estoy encontrando en este momento, el botón de baja o de arrepentimiento. Ah, sí, aquí está. Bueno, debería estar en un lugar visible de la página, lo veo al final, y es un link. El cliente cuando va a cliquear el botón de arrepentimiento, bueno, es importante, no necesita, no es no tiene que hacerlo. Sería un incumplimiento a una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, que yo accedo a este botón y me tenga que registrar para poder ejercer este derecho de arrepentimiento. El arrepentimiento es unilateral, recepticio, incondicionado e irrenunciable. Yo tengo que poder cliquear acá y ejercer la revocación. Y en el término de 24 horas que me envíen el código de baja por el mismo medio. Esa debería ser la mecánica. Respecto de informaciones legales, bueno, tengo que poder acceder desde la página de inicio a lo que sería el formulario de denuncia, por ejemplo, decir, defensa de las y los consumidores, haga aquí su reclamo. Cliqueo ahí y puedo dirigirme al formulario de denuncia, la completo y se la derivo al BUF, a la ventanilla única, que fue constituida en el año 2017. ¿Sí? Y otra información importante que tiene que figurar en la página de inicio es contrato de adhesión, ley 24240. Sí, el consumidor, el cliente tiene que tener la posibilidad de acceder al modelo completo, íntegro de contrato de adhesión que la empresa propone al momento de la concertación. Por otro lado, tiene que incluir en la página de inicio lo que sería las lenguas a partir de las cuales se ofrece al momento de la concertación, es decir, especialmente las dos principales del Mercosur, en español y en portugués. Si fuera una empresa de turismo, también en inglés. La copia electrónica, obviamente, del contrato, métodos de resolución de controversias, mencionar el nivel de seguridad adoptado, eso es muy importante. Estamos hablando de transacciones electrónicas, de ofertas electrónicas, así que el consumidor tiene que saber cuál es el nivel de seguridad y también la política de uso de datos. Y esa información tiene que estar en la página de inicio. Y algunas de las que acabo de mencionar tienen que estar en un lugar destacado de la página. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, cablevisión. Vamos a poner lo mismo Cablevisión, Personal, son todas proveedoras, en este caso, de un servicio de telefonía móvil o de cable, de internet. Y el consumidor puede ir a esta página y contratar el servicio. Pues bien, el consumidor tiene derecho de arrepentimiento, la posibilidad de revocar, y al acceder a la página tiene que tener la información que te acabo de mencionar. En este caso, si uno baja, en la página va a encontrar, en la medida que va avanzando, el 0800. Bueno, fíjense, acá dice, confianza en tu compra, defensa de las y los consumidores para reclamos, ingrese aquí.
Política de privacidad, contrato de adhesión, Ley 24240 de Defensa del Consumidor y el Reglamento de Clientes Servicios TIC. El contacto, centro de ayuda, arrepentimiento. Ahora, tuve que avanzar hacia al final de la página para encontrarme con esta información. Bueno. En fin. El botón de arrepentimiento debería estar en un lugar más destacado, entiendo yo. Y respecto de el contrato de adhesión, ley 24240, lo correcto es que haya un único hipervínculo, pues bien, está aquí, no debiera remitirme a ningún otro sitio, ni a ninguna otra página, y para poder ejercer el derecho de arrepentimiento, como acabo de decir, no está sujeto a ningún tipo de cumplimiento de obligaciones previas. No me pueden exigir que me registre el sitio, que regularice deudas, que llame en un horario. Las 24 horas yo podría venir a esta página y decir, arrepentimiento, cliqueo acá y me tendrían que dar el código de baja. Bueno, es lo que yo te decía, esto de las publicidades. En este caso, estamos hablando de ofertas y publicidades en Internet. Si yo digo, la oferta tiene efecto o fuerza vinculante, sí la tiene, pero claro, tiene esa fuerza vinculante durante el tiempo que determine el oferente y mientras sea, que esté a disposición del consumidor. Es decir, está me ofrece, Cablevisión o cualquier otra empresa ofrece sus servicios por Internet. Lanzó una oferta, una promo, y es de tal fecha a tal fecha. Pero yo voy a Internet y la sigo viendo. Si la sigo visualizando, todavía está a mi disposición esa oferta. Entonces yo digo, sí, quiero esto. Entonces el oferente tendría que mandarme sin dilación y por el mismo medio electrónico que le ha llegado la aceptación de la oferta. O sea, son dos cosas. La oferta sigue vigente durante el tiempo que determine el oferente y mientras siga estando a disposición o asequible de conocimiento para el destinatario. Por ejemplo, si voy a buscar personal y quiero comprar un equipo de celular. O voy a Musimundo y digo, ay, qué lindo, me gusta esta notebook y el precio, quiero esa. Llamo y me dicen, no, mire, eso está ahí publicado, pero en realidad la hemos sacado porque no hay stock o qué sé yo. Eso no correspondería en los términos en que lo estoy expresando. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que todavía está a mi disposición y yo llamé específicamente para comprar ese celular o para comprar esa notebook, ¿se entiende? Entonces, si está todavía visible que yo puedo ver el producto y lo quiero comprar, bueno, me lo tienen que no solamente ofrecer, sino también acercarme a eso y no intentar vender otro producto con otro precio. Estos así son pequeños casitos, como digo yo, que son importantes porque de esa forma uno qué va haciendo. ¿Qué va haciendo uno? Está analizando la normativa. Entonces, bueno, lo hacemos de forma amena, es mucho más sencillo. Y tengo como 7 casitos.
Por ejemplo, el casito número 1, si bien lo expuse en la clase del día 17, lo vuelvo a reiterar, a mí me parece importante. Pero en este caso, el primer casito, ajá, sí, también, puede ser que encuadre un electrodoméstico, un auto, un celular, tiene que tratarse de una cosa mueble no consumible. Perfecto. Y lo que está hablando es de la garantía legal o del artículo 10 bis, que le ofrece una serie de opciones al consumidor en caso de incomparecencia, ¿sí? Perdón, de incomparecencia, de incumplimiento. Supongamos que un defecto de chapa y pintura de un auto 0 kilómetros. Bueno, se trata de una cosa mueble, no consumible, bien. Hay una garantía mínima legal y renunciable que es de 6 meses, porque es una cosa nueva. Está a favor del consumidor y de los sucesivos adquirientes. Por ejemplo, cuando el consumidor le regala a otra persona. Esa otra persona también tiene derecho de acceder a la garantía legal. ¿Puede haber otro tipo de garantía? Sí, la convencional, onerosa y por mayor tiempo. ¿Qué presupuesto básico tiene que configurarse para poder elegir una de estas opciones del artículo 17? Es que la reparación, en este caso era un defecto de chapa pintura, pero puede ser otro tipo de cosas, como que si es un auto, pierde aceite. Bueno, si después del service la reparación no es satisfactoria, puede ejercer las opciones del artículo 17. Y es solamente cuestión de leer el artículo y la reglamentación. En el caso, podría no ir por el camino de la garantía legal y decir, bueno, esto me lo han entregado con defectos, yo quiero el cumplimiento forzado o la rescisión del contrato con devolución de lo pagado o quiero la sustitución de esto por otra cosa. Lo puede hacer más la acción de daños. Si no, tiene que ejecutar la garantía, llamar al responsable de la garantía, que vengan del servicio técnico y se lo lleven al taller. Y una vez que me lo entregan, si el arreglo no es satisfactorio, bueno, artículo 17 de la ley 24240. El casito 2 es parecido porque está hablando de un televisor. Hay preguntitas a quiénes citar, qué significa esto, qué es tal cosa, que lo explico en la clase del día 17. Aquí ya me estoy adelantando al casito 3, que el casito 3 habla del contrato de medicina prepaga. Ahí es diferente la cuestión porque hay otras normativas también involucradas. Estamos ante un caso donde la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud, pero al mismo tiempo tenemos que aplicar el artículo 3 de la ley 24240, que es un principio de integración normativo. En el sistema de salud también hay otras normas que citar, por supuesto, pero nos interesa cómo se aplica la Ley de Defensa del Consumidor y las normas protectorias del Código Civil y Comercial. El casito número 4 es ausencia de rampa en el supermercado. Ahí hay que leer solo la ley de antidiscriminación y ahí tenemos una forma de aplicar la normativa. Caso práctico número 5. Ahí estamos hablando de la facturación. El casito número 6, que está refiriéndose al incremento de denuncias, en el contexto de la pandemia. Se inició un procedimiento de oficio por parte de la Secretaría de Comercio Interior, porque sea bancos, en general también le aplica la ley 24240, aplicaron esta que yo cité,
aquí en la presentación, artículo 4, el artículo 1100 del Código y resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, porque el nivel de seguridad adoptado era muy bajo, no se le había informado al cliente de los posibles riesgos, y el tema de que si implementaron algún mecanismo de seguridad fue insuficiente. Respecto de la tarjeta de crédito, bueno, el consumidor impugnó un consumo en dólares, la emisora no respondió a los reclamos, etc. La ley de tarjeta de crédito es la 25065, repito, la ley 25065, y en el mercado de servicios financieros están las entidades financieras, las emisoras de tarjeta de crédito. Estas dos tienen como autoridad de contralor el Banco Central. Pero después hay otras como la fintech o empresas de electrodomésticos que ofrecen financiación, que no tienen como autoridad de contralor el Banco Central, salvo que estén anotadas en un registro de proveedores no financieros de crédito. Después están las cooperativas y mutuales de ayuda mutua, que también pueden otorgar préstamos. Y en ese mercado lo que se observa, y que son denuncias regulares, es cuando el consumidor le hacen firmar documentos en blanco o pagarés. Esto recorta mucho las posibilidades de defensa del consumidor. Recordando esto de que un título ejecutivo es ejecutable y, bueno, no se debate en ese juicio ejecutivo por qué se firmó ese documento y estas normativas. Listo, firmaste un documento llamado pagaré, vencido, es ejecutado. Después, el deudor podrá intentar un juicio de conocimiento donde demostrará en función a qué se debía el pago de ese documento. Pero en el juicio ejecutivo esas defensas no forman parte. Por eso se considera abusivo que el consumidor tenga que firmar documentos en blanco o pagarés en un mercado financiero de otorgamiento de préstamos o de créditos. Y la cuestión es que, bueno, tiene que mencionarse puntualmente lo que sería el monto financiado, el monto a desembolsar al inicio, las tasas, los costos. Hay información que es esencial y que debe figurar en el documento. Y estas operaciones son efectivas en la medida que efectivamente esté a disposición el crédito para el consumidor. Así que, bueno, en este caso, por la ley 25065, puntualmente se ha dicho que la emisora no debió haber dado de baja la tarjeta mientras estaba sustanciándose el reclamo que inició el consumidor. ¿El reclamo cómo se sustancia? Bueno, en realidad la factura tiene que llegar con 5 días de antelación al vencimiento según la ley 25065. Ley de tarjeta de crédito. Le llega el resumen. En realidad el consumidor tiene que verificar ahí varias cosas. Una, la fecha de cierre, la fecha de vencimiento, el pago mínimo, que el pago total. Y también debe figurar en la factura el plazo y la forma de impugnar el resumen. Esto es importante. En el término de 30 días de recibido el resumen, le enviará una nota a la empresa impugnando el consumo, en este caso, impugnó un consumo en dólares que dice no hizo. Bueno, la empresa emisora tiene que mandarle un acuse en el término de 7 días de que recibió esa nota. Posteriormente, lo que hace la empresa es resolver
el reclamo planteado en el término de 15 o de 60 días. Eso depende. Si se trata de un consumo en el exterior, es el plazo más largo de 60 días. Mientras tanto, no le pueden dar de baja la tarjeta, le pueden exigir un pago mínimo de los conceptos que no impugnó, y si el cliente lo que hace fue efectuar el pago mínimo, la ley concretamente dice que no se entenderá que aceptó este consumo que impugnó. En este caso, un consumo en dólares que le figura en el resumen que dice él no hizo. La empresa resolvió, bueno, lo que puede hacer el consumidor es insistir en el reclamo y tras insistir en el reclamo, la empresa debe resolver en el término de 10 días hábiles. Es un plazo importante porque finalizado ese plazo de 10 días hábiles, recién ahí queda expedita la vía judicial. Claro, hay una instancia prejudicial, que es la de COPREC. En la medida que el consumo no supere los 55 salarios mínimos vitales y móviles, irá a COPREC. En el caso de que sea superior el monto del reclamo, irá a una mediación privada. Si hablamos de comercio electrónico, bueno, un ejemplo podría ser Fintech también, que otorgan créditos, ofrecen sus servicios en Internet a través de aplicativos móviles. Bueno, aquí tenemos cuestiones como publicación, la información y la oferta que debe figurar en estos sitios web de acuerdo a normativa dispersa, que va desde la 24/40, pero también resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior y bueno, si se trata del sistema financiero, estamos hablando de la comunicación, por ejemplo, comunicación A, 3917 del Banco Central. Hay que ver si a la empresa, bueno, le aplica, si es autoridad de contralor o no, pero hay que ubicar a la empresa dentro de un conjunto de normativas para identificar si es una infracción a la ley 2440, si es alguna otra ley en particular, especial, que le aplique al proveedor por los servicios que presta. Aquí yo no lo menciono, pero si fuera una empresa de servicio público, por ejemplo, Edesur, Edenor, bueno, ahí tenemos lo siguiente. Se corta la luz, crucemos los dedos que eso no ocurra, pero se corta la luz y entonces el consumidor llama al ente regulador, y está bien. Ahora, respecto a otras cuestiones que tienen que ver con el deber de información, o por ejemplo los perjuicios que le ocasionó el corte de luz, como la pérdida de mercadería, de medicamentos, de alimentos, allí es competencia de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, ley 2440. Porque ahí estamos hablando del perjuicio económico que devino tras el corte del suministro. La ley 2440 dice que, bueno, si interrumpe, se altera el servicio, entonces el usuario tiene la posibilidad, desde que se corta el suministro hasta 15 días después de la fecha de vencimiento del resumen, de efectuar el reclamo. ¿Se entiende? Ya se parte de la base que es responsabilidad de la prestadora. Puede hacer un descargo la prestadora en el término de 30 días y después, en el caso de silencio o que, bueno, no haya llegado a efectuar el descargo, le debe el reintegro total del servicio no prestado. De hecho, no pueden cobrarte por un servicio que no te han prestado correctamente, y o si no, una compensación en la próxima facturación.
En el caso de que la factura le llegue al usuario con un recargo, vamos a decirlo así, como que le están cobrando más de lo habitual, sin haber efectuado la medición correspondiente, también es objeto de reclamo por la ley 24240, porque la empresa prestataria debe garantizar la medición del consumo individual con sus propios equipos. La autoridad de Contralor recién interviene cuando sea en casos de duda acerca de la lectura del medidor. Pero es la empresa que tiene que medir el consumo individual a pedido de la autoridad de Contralor o del usuario, de la autoridad de Contralor a pedido del usuario o de oficio, y también obviamente la empresa tiene que efectuar la medición del consumo individual. Bueno. Ley 24240. Vamos a buscarla en el buscador de Google a la ley 24240. Si tienen el Código Civil y Comercial, la van a encontrar ya al final. Y también pueden leer estas normativas en conjunto con artículos del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, el artículo 4, que tiene equivalente en el artículo 1100 del Código. Bueno, fíjense que estuve desarrollando estos artículos desde el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3. Del artículo 3 se desprende la definición de relación de consumo, el principio de integración normativo, el principio de indubio pro consumidor, el artículo 4 del deber de información, el artículo 5 protección al consumidor. Esto se aplica en el caso de comercio electrónico. También, banca móvil, banca en internet. De cosas riesgosas, supongamos un cargador y la persona no, un cargador, un celular o de, ¿cómo se llama? De un monopatín. Entonces, bueno, la persona no sabe usarlo o no tiene suficiente información o lo sobrecarga y se produce un incendio. Bueno, se aplica el artículo 6. El artículo 7, que habla de oferta, que la oferta obliga. Este artículo está reglamentado por el decreto 1798 del año 94. En la oferta tiene que indicar inicio, cierre, de cuánto dispone para poder cumplir con la oferta. Bastante se aplica este artículo. El artículo 8 habla del efecto de la publicidad. Estos que acabo de mencionar tienen equivalentes en el código, porque tenemos el 1101, el 1102, el 1103. El 9, que habla de cosas usadas. Una persona dice, bueno, tengo ropa, la quiero ofertar por Mercado Libre. Es un proveedor ocasional y también está obligado por la ley 24240. Es importante eso. No es solo cuestión de decir que es usado o reconstituido. Es más, sí, porque la obligación del proveedor no queda en que le entregó la cosa y ya está. El consumidor quería tal prenda, el proveedor fue, se la entregó, le pagó, ahí listo. No queda ahí, porque hay una obligación tácita de garantía. Le tiene que dar la posesión útil de la cosa. Que la cosa puede ser usada de acuerdo a su naturaleza, su destino, al estado general en que se encuentre. Porque si hay un vicio redivitorio, cuando lean esa palabra, vicio redivitorio significa un vicio oculto, que puede, por ejemplo, ser algo que no se aprecia a simple vista,
Si fuera un inmueble es más fácil. Los caños, por ejemplo. Salvo que abra la canilla o se quede un tiempo y, no sé, pues pueda apreciar que hay filtraciones. En general, si se ve lisa la pared y está blanca, no parece que hay humedad o pérdidas. Ahora, si entra al uso de ese inmueble y percata que hay filtraciones, pérdida y humedad, entonces no está nuevo, no es un departamento a nuevo, ¿sí? Hablando de vicios redditorios, el consumidor puede decir, bueno, no, hay incumplimiento de la oferta, yo creí que estaba comprando un departamento nuevo y en realidad tiene humedades, filtraciones, manchones. Y bueno, en eso tenemos el artículo 37 de la ley 2440 que dice el consumidor puede pedir la nulidad del contrato o de una o más de sus cláusulas, o puede ejercer las opciones del artículo 10 bis por incumplimiento del contrato, más la acción de daños y perjuicios, y además al proveedor le cabe lo que es las sanciones de la ley 2440, que son sanciones administrativas. ¿Sí? Aquí está el artículo 10 bis. El de garantía, artículo 11. La responsabilidad es solidaria, la garantía incluye servicio técnico, repuestos, reemplazos. Es solidaria en los mismos términos en que se lo expliqué en clase, que es una obligación solidaria, acá está. Acá tienen un ejemplo, artículo 13. Son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas comprendidas en el artículo 11, es decir, cosas muebles no consumibles. Después tienen el certificado de garantía, artículo 14, que es lo que tiene que contener. Artículo 15, una vez que viene el service, el técnico les tiene que entregar una constancia. El artículo 17 es cuando la reparación no fue satisfactoria. Luego viene de la prestación de servicios. Acá estamos desde el 19 en adelante, cuando hablamos de plomería, servicio eléctrico, obras. Bueno, a partir del artículo 19 al 24. El artículo 23 dice que, salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidencian deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servicio estará obligado a corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor. Este artículo está reglamentado y dice, bueno, si no se puede contar desde que concluyó el servicio, desde que estén dadas las condiciones para saber de la eficacia de ese servicio. Además dice, salvo previsión expresa y por escrito en contrario. En este apartado de la ley vamos a encontrar otras muy parecidas. Primero que el prestador te tiene que dar el presupuesto con antelación y tiene que mencionar qué materiales va a emplear. Hay una obligación tácita de que tiene que incorporar materiales nuevos, salvo que el consumidor por escrito le autorice a utilizar cosas usadas. Si no, tienen que ser materiales y productos nuevos. Y si hay algo que no está incluido en el presupuesto y lo tiene que incorporar al trabajo, lo tiene que interrumpir, o sea, tiene que interrumpir la obra, tiene que interrumpir ese servicio para pedirle el consentimiento al consumidor. La reglamentación lo que dice es que el consumidor lo que puede hacer es autorizar al prestador a que
no interrumpa el servicio y que directamente haga el trabajo o que incorpore los materiales aún no previstos en el presupuesto. Pero tiene que ser por escrito, una autorización dada por escrito por el consumidor y firmada de su puño y letra. Si no, tiene que interrumpir el trabajo que está haciendo y pedirle el consentimiento al consumidor. Porque el prestador se obliga por el presupuesto que suministró. Hay dos circunstancias excepcionales que sería, bueno, si interrumpe el trabajo le puede ocasionar un daño al consumidor o bien se afectaría la calidad del servicio. En esas dos circunstancias podría ser que no interrumpa la obra o el trabajo que está realizando y lo incorpore. En este caso del artículo 23, dice que dentro del plazo de 30 días va a realizar las modificaciones necesarias sin costo adicional para el consumidor. Bueno, posteriormente viene el tema de usuarios de servicios públicos domiciliarios, ejemplos Edesur, Edenor, Aguas, bueno, sería AISA, Metrogas. Comercio electrónico lo vamos a incluir a partir del artículo 32 en adelante. También está previsto en el Código Civil y Comercial como modalidades especiales de contratación. Y en este apartado, en este tema, entra lo que se llama derecho de arrepentimiento que ejercerá el consumidor en el término de 10 días corridos. El artículo 1116 del Código Civil y Comercial me habla de excepciones. Estuve leyendo que en el caso de paquetes turísticos no estaría incluido entre las excepciones del artículo 1116 del Código Civil y Comercial. Entonces, si la agencia de viajes está ofreciendo sus servicios en Internet, pues bien, el consumidor le contrata, incluso el día del viaje puede estar ejerciendo el derecho de arrepentimiento. Y el costo, como el derecho de arrepentimiento, ¿cómo es? Incondicionado, gratuito, irrenunciable como derecho. Y es recepticio. Es decir, produce efecto a partir de que ejerce el derecho de arrepentimiento. Pues bien, los costos son trasladables a la agencia de viajes. Bueno, posteriormente, a partir del artículo 36, de las operaciones de venta de crédito, lo que yo mencionaba antes, empresas de fintech, empresas de electrodomésticos que ofrecen financiamiento en las compras también, mutuales, cooperativas de ayuda mutua y entidades financieras y tarjetas de crédito. Todo esto está regulado a partir del artículo 36, artículo 36 de la ley 2440. Bueno, posteriormente hablamos de términos abusivos y cláusulas ineficaces, que esto también está previsto en el Código Civil y Comercial. A partir del artículo 1096, 1097, 1098, 1099 del Código. Y también he mencionado el artículo 1118 del Código Civil y Comercial. Aquí hay algunos ejemplos, digamos, como que son parámetros generales, y después hay dos resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior. Una es la resolución 53 y la otra es la resolución 994 del 2021. Repito, resolución 53 y después la resolución 994 del 2021, que da muchos ejemplos de prácticas abusivas y de lo que debe entenderse por abusivo, por cláusulas abusivas. Posteriormente, responsabilidad por daños, desde el artículo 40 bis. Este artículo es objeto
de muchas interpretaciones, 5 posiciones diferentes, este artículo, porque fue objeto de modificaciones. Hay una redacción por la ley 26.361, que es del año 2008, que modificó la ley 24.240, y después hay una modificación a este artículo que le introdujo la ley 26.994. Esa ley 26.994 es importante porque es la que derogó el Código Civil y el Código de Comercio. Introdujo modificaciones a la Ley de Sociedades, 19.540. Bueno, después lo chequeo, pero la Ley de Sociedades. Y después entró en vigencia a partir de la 26.994 el Código Civil y Comercial. Y esto introduce una modificación a este artículo, que habla del daño directo. Y acá entran discusiones como las siguientes. Bueno, ¿incluye el daño moral o no lo incluye? ¿Es competente la Dirección Nacional del Consumo y Arbitraje del Consumo? Esto es porque se suponía que debía estar en estos momentos en funcionamiento lo que se llama el auditor en las relaciones del consumo, que debía aplicar este artículo. Pero ¿qué sucedió? Se interpuso una demanda, se suspendió el llamamiento a concurso, se produce una transferencia de competencias de la nación a la ciudad para organizar el foro del consumo. Y bueno, quedó un blanco porque ¿quién aplica y determina la existencia del daño directo y el monto? Entonces se resolvió la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Pero ¿qué sucede? Y eso es lo que explico en la clase del día 17 de octubre. Bueno, acá hay unos parámetros que no estaría cumpliendo según un dictamen que comentaba en esa clase, ya que la Dirección Nacional y la subsecretaría también pertenecen a la administración centralizada, ¿sí? Y según este artículo, quien puede aplicar el artículo 40 bis es un organismo que esté dotado de independencia indubitable. Y cualquiera de esas dos dependencias que mencioné están dentro de la estructura de la administración central. Sin embargo, hay fallos judiciales de la Cámara Contencioso en lo federal que sí, que dice que sí, que es competente, que la competencia está determinada por la ley 24.240 y la 26.993, que además responde a un criterio de razonabilidad del objetivo económico que se persigue, porque estamos hablando de consumidores que persiguen un reclamo de menor cuantía y que, bueno, se resolvería en una instancia administrativa sin que tenga que ir a la instancia judicial. Y también hay otros temas que se derivan del sistema federal, porque si estás en provincia de Buenos Aires o en otra provincia, ¿a dónde remitir el reclamo? Entonces, en el 2017, con la ventanilla electrónica, se pretende resolver ese conflicto a través de la derivación de reclamos a la jurisdicción que corresponda. Bueno, todo eso origina la lectura del artículo 40 bis. Algunos hacen una lectura lineal del artículo, una interpretación lisa y llana. Dice, bueno, este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, etcétera. Entonces, de esto se lee que, bueno, el daño moral tampoco entra, pero algunos dicen que desde el punto de vista teológico de lo que persigue la norma, que es la reparación económica por la afectación, sí entraría. Además, con estas modificaciones que les comentaba al inicio, no pueden ser regresivas. Y sin embargo, hubo un antes y un después a la ley 26.994 que les citaba.
Bueno, acá el artículo 41 habla de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Comercio Interior, las facultades que tiene, puede actuar de oficio o a pedido de parte. Todo es un procedimiento administrativo. Posteriormente, las sanciones del artículo 47, que lo he citado porque, por ejemplo, si hay incumplimiento de la oferta, se aplica este artículo. Si no se cumplió con el plazo y las formas de entrega, salvo que llegue a un acuerdo conciliatorio con el consumidor, se aplicaría este artículo. Apercibimiento, multa, decomiso de mercadería en infracción, clausura del establecimiento hasta 30 días, suspensión de 5 años en registro de proveedores que posibilitan contratar con el Estado, pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que goce, y con carácter accesorio la publicación de la sanción con carácter accesorio la publicación de la decisión administrativa que lo sanciona. En el caso de que el consumidor hiciera una falsa denuncia, se aplicaría el artículo 47, inciso A y B. Apercibimiento y multa. Prescripción, las sanciones, esto es importante porque no es que puede reclamar en cualquier momento. Siempre tengan presente esto. No es que en cualquier momento se puede reclamar, siempre hay tiempos. Entonces, las sanciones emergentes de esta ley prescriben en 3 años. En 3 años. La prescripción se interrumpe por el inicio de las actuaciones administrativas o la comisión de una nueva infracción. Posteriormente habla de las acciones judiciales y en sede judicial se puede reclamar un daño punitivo. Pero bueno, esto ya no sería tema a desarrollar en la clase de Derecho Privado 1. Lo que sí, respecto de las acciones colectivas, para que una asociación de defensa del consumidor pueda promover este tipo de reclamos, tiene que reunir una serie de condiciones y estar autorizada. No podrán participar en actividades políticas partidarias, deberán ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva. No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicio, privadas o estatales, nacionales o extranjeras, y sus publicaciones no podrán contener avisos publicitarios, estos son requisitos para obtener el reconocimiento. En el caso de que llegaran a un acuerdo, ese acuerdo tiene que estar homologado y dejar a salvo la posibilidad de que el consumidor, esto está en el artículo 54, el acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de que el consumidor usuario, que así lo desee, puede apartarse de la solución general adoptada. Y en el caso de que no se hubiera llegado a un acuerdo y se dicta una sentencia, esa sentencia tiene efecto de cosa juzgada para todos. Pero tiene que dejar a salvo la posibilidad de que alguien manifieste su voluntad en contrario y se quiera apartar de esa situación, ¿no? Excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga. Esto dice el artículo 54 de la ley. En sí, las acciones judiciales, sean individuales o colectivas, son gratuitas. La ley habla de gratuidad porque decir beneficio de litigar sin gasto no sería muy respetuoso de lo que es la legislación local. Recordamos el artículo 1 y 5 de la Constitución Nacional que nos dice de un sistema federal. Entonces las provincias pueden organizar su propio sistema de justicia y además estaría avanzando sobre la legislación adjetiva o de procedimiento. Beneficio de litigar sin gasto es como
abrir un incidente y el consumidor automáticamente tiene el beneficio de gratuidad. La gratuidad incluye la tasa de justicia y las costas del proceso. Dentro de esas dentro de estas costas del proceso se incluyen los honorarios del perito, por ejemplo, los honorarios profesionales. El consumidor le asiste un principio de gratuidad y el último fallo de la Corte en la materia dice que la gratuidad es en el sentido amplio. Esto abarca tanto la tasa de justicia como las costas del proceso, en acciones individuales como en acciones colectivas. Respecto de la prescripción, fíjense que habla de las sanciones del artículo 47. Si hablamos de la acción judicial para promover una acción judicial, una demanda, el plazo es el plazo más largo, que es de 5 años. Y eso surge del Código Civil y Comercial. ¿Tienen alguna duda o inquietud hasta el momento? Está todo bien, profe, se entiende perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir en este momento. Yo quisiera saber si algún comentario, algún caso que ustedes quieran saber, que me quieran transmitir, que es un tema realmente vigente, que tiene connotaciones prácticas. ¿A ustedes qué les parece? Yo, a ver, no quiero caer siempre en lo mismo, ¿no? Vos sabés que, profe... Te escucho porque me parece importante saber qué opinan y cómo encaran el tema, qué les parece, todo eso. Yo, vos sabés que, sí, o sea, entiendo el tema de, viste, cuando vos, por ejemplo, uno dice el consumidor, no es solamente literalmente el consumidor, sino las personas que indirectamente les corresponda sus derechos, como por ejemplo un beneficiario en un seguro de vida, por ejemplo. Yo eso es como que lo entiendo, pero no termino, si lo tengo que explicar, no lo termino de cerrar. Entiendo que es como que, ok, vos no sos parte del contrato que hizo la persona que contrató el seguro de vida, pero te nominó como para recibir el beneficio si tiene que cumplir la prestación la empresa de servicio, pagando. Pero... entonces, discúlpame un momento, María. Te hago la siguiente consulta, ¿no? Porque vos estás hablando de un tema que yo sé que tenés especial interés y que está hablando de lo que es la relación del consumidor, pero con el contrato que no es es un un consumidor consumidor, directo, esa es que la es... pregunta, sigue siendo. Claro, exacto. ¿Por qué cuál es la figura que lo vuelve consumidor a ese beneficiario o ese tercero reclamante? Esas figuras que, llegado al caso, Sí, se los involucra como diciendo, yo como que no. son parte de la relación de consumo. Y entonces como que no le termino de encontrar bien la vuelta, lo entiendo por asimilación, pero no le termino de encontrar bien la vuelta de comprenderlo en su profundidad. Discúlpame que yo te estoy escuchando y te estoy entendiendo, ¿sí? Perfecto, profe. Sí, me parece que es muy interesante ese tema, me gusta mucho.
Yo disculpame ¿Por que qué me siempre parece? te llevo por ese lado, pero es como que no puedo evitar relacionarlo. Esto no puedo evitar. Lo relaciono siempre por ese Me lado. parece muy interesante. Yo formo, bueno, no quiero ser autorreferencial, bueno, pero bueno, participo del Instituto de Seguro del Colegio de Abogados y Bien. cuando empecé a exponer sobre el tema del seguro de transporte, Sí. justo siempre hablamos de estos temas y es recurrente hablar de ese tema porque es muy actual y tiene que ver con quién es el destinatario del seguro de responsabilidad civil, siendo que es un seguro obligatorio. El beneficiario es un tercero que al momento de concertación de ese seguro no está determinado, porque de ocurrir un accidente, bueno, Sí, no recién sabes. ahí estamos Claro, hablando de una víctima, pero hasta que no ocurre, es un sujeto indeterminado y es que si ocurre eso, ¿me entendés? tal cual. Pero es un seguro de tipo eh, obligatorio que establece la ley y que el tercero es una persona indeterminada al momento de concertación, pero cuando ocurre el siniestro ahí ya está determinado. Y bueno, visto desde ese punto de vista, sería correcto hablar de un tercero expuesto. Lo que sucede es que hubo como un antes y un después, porque primero había un reconocimiento a la figura del bystander y después, eh, bueno, como que hubo un girón, ¿no? Entonces, en esa ida y venida hay jurisprudencia y doctrina en ambos sentidos. Okay. Bueno, qué es eso. Está bien, profe. No, yo Es más que nada interesante el argumento de sí, un lado y del otro, ¿no? sí, Porque por eso. A mí me resulta súper interesante porque es eso como que claro, tenés razón, es innominado, una figura innominada que no se sabe hasta que no ocurre. Pero bueno, al ocurrir no, automáticamente, cuidado, ahí sí quiero hacer un detalle. a ver, Inno- contame. Innominado no, eh, ustedes están en una etapa formativa, ¿sí? Y por eso Sí, siempre hago hincapié en lo que son los conceptos, en las palabras, por lo perfecto. siguiente. Cuando digo innominado, es un contrato atípico, es decir, que no está previsto por la legislación. El ejemplo era era el suministro, como les decía, el suministro o el garage, que eran contratos innominados, atípicos, que no estaban previstos en el régimen anterior. Ahora sí están previstos y son nominados y están legislados. Cuando yo digo ¿quién es el beneficiario del seguro de responsabilidad civil? Es un sujeto indeterminado porque no sabemos quién es. Claro, No sabemos si va a ocurrir el accidente, pero si ocurre, si ocurriera, ahí sabemos quién es Juan Pérez. Ahí es él el beneficiario de ese seguro de responsabilidad civil. Pero claro, esta es una línea interpretativa. La otra dice que en realidad debe prevalecer el efecto relativo de los contratos. Y ese tercero víctima no es parte en esa relación contractual. ¿Sí? Ahí están expuestos los dos argumentos. Uno ok. que dice, no, esto es una relación entre entre la empresa aseguradora y el tomador del seguro. Y el tercero, víctima, es ajeno a esa relación contractual y privilegiamos el efecto relativo de los contratos y la libertad de contratación. Y el otro argumento dice, no, esto es un seguro obligatorio que estableció la Ley Nacional de Tránsito y el beneficiario no es ninguno de estos dos, sino un tercero víctima. Entonces, ahí aplica la figura del bystander, tercero expuesto. Como, no, sí, no es parte de ese contrato, pero ese contrato le genera consecuencias Ahí que él no está. quiere Eso, y tiene ahí va. Bien. Ah, ahí estamos. Ahí me va cerrando. derecho. Bien. Sí. Sí, Entendé. Claro, le genera consecuencia. La existencia de ese contrato le genera una consecuencia o un derecho o un algo. Entonces eso lo hace poder
subirse a esa calidad de consumidor sin serlo directamente. Claro. Perfecto. Ahí está, ahí me cayó la ficha. Gracias, profe. Eso era. No, de nada, no de nada. ¿Valeria? Hola, buenas noches, profesora. Hola. No, la verdad que no, que es tratar de seguir poniéndolo en situaciones para poder seguir entendiendo los conceptos de lo que se está hablando. Es como que estamos, en este momento es como que estamos poniéndolo en casos prácticos para entender la teoría. Claro. Así que es algo como que estamos volviendo a hablar una y otra vez de lo mismo, pero en una situación práctica. Claro. Esa es la idea. Porque es más fácil de poder identificar la normativa, aplicarla, relacionar los temas, decir, bueno, cómo se resolvería una situación. Bueno, y en este caso, María Fernanda nos está trayendo a otro caso que yo no había desarrollado en la clase de hoy, pero sí que compartí con ustedes en ese módulo de conferencias, que si lo escuchan, ahí yo desarrollo en esos videos el tema de seguro de responsabilidad civil aplicado a transporte. Y cito fallos también de bystander de un lado y del otro, con los dos argumentos. Perfecto. Y claro, bueno. Profesora, ¿el parcial también va a haber casos para analizar? Bueno, esa es una posibilidad, sí. O sea, Sí, llevarlo a la practicidad de plasmarlo ahí, más que el concepto en sí teórico. Sí, a del través de un caso. articulado, digamos, claro, a través de un caso. Claro, sí. Esa es mi idea. Es decir, van a tener una parte que es caracterizar contratos, ¿no? Ustedes van a tener que marcar opciones, si es bilateral, oneroso, gratuito. Y después la segunda parte, que es de defensa del consumidor, todo lo que es la aplicación de la normativa en un caso, en un casito práctico. Al menos, y esto lo voy a decir porque estoy grabando todavía, para Derecho Privado 1, ¿sí? Digo, estas indicaciones para Derecho Privado 1, porque es muy probable que comparta el video, por eso hago la aclaración, ¿sí? En Derecho Público, este mismo tema es, sí, seguramente que habrá un casito práctico, pero incluyo lo que es procedimiento administrativo, que ustedes eso en esta asignatura no lo tienen. Por eso es que no hago hincapié en este video de daño directo, daño punitivo, qué es el acto administrativo. Ustedes no tienen que estudiar el concepto de acto administrativo, ni de reglamento, ni el procedimiento, ni qué es un dictamen. Pero si estuvieran cursando Derecho Público, este mismo tema sí entraría. Pero bueno, es un tema que atraviesa ambas asignaturas. Por eso es que compartir los videos de una asignatura o la otra, para mí es lo mismo, porque estoy hablando del mismo tema y es uno solo, ¿sí? Derecho del consumidor. Y hay normas que están incluidas en el Código Civil y Comercial y hay contratos, y los contratos y normas del código son objeto de estudio de la asignatura de Derecho Privado 1. Y en Derecho Público hablamos del procedimiento administrativo, que ese es el plus que tiene Derecho Público, constitucional, administrativo, etc. Bueno. Perfecto, profe. Estoy pensando si el mismo día del parcial yo les dejo el link por ¿cómo es? El chat, o sea que tengan que conectarse y en línea lo van resolviendo al parcial. Eso todavía no lo tengo definido, o si no, directamente les mando el link para que ustedes en la jornada de ese día, sea la mañana, la tarde o a la noche, lo vayan resolviendo. Una semana antes yo ya ahí voy a definir, ahí yo les digo.
Perfecto, profe. Igualmente, o sea, sería o lo mandas por mail o nos conectamos y lo hacemos en vivo. En vivo. Perfecto. Bueno, nos vamos saludando, hacemos así. Gracias, profe. Gracias, Vale. Chao, buenas noches. Beso.